etapas y también, de alguna manera, los mismos tipos. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista de la neurología, que es parte de mi materia y parte de lo que voy a desarrollar hoy, y después viene la parte más maravillosa que a mí me encanta, que es la parte de Candy, cómo unimos lo científico y lo espiritual en un duelo. Fíjense, el duelo, primero que nada, es un proceso, desde el punto de vista neurológico, es un proceso neurobiológico. ¿Por qué? Porque él altera profundamente el duelo todas las estructuras cognitivas y químicas del cerebro. Todas, entiéndase todas y ya la voy a explicar rápidamente. Cuando experimentamos una pérdida, el cerebro la lee y la interpreta como una ausencia y genera un estado de alarma, así como lo escuchan, un estado de alarma. Y ese estado de alarma se proyecta en la parte física y en la parte emocional. Entonces allí se activan una serie de circuitos, ¿ok? Que van comenzando a vincular con la primera sensación, cuando acabo de decir ahorita el estado de alarma que crea, él conecta primero y se vincula con estrés, la memoria y el dolor. Así comienza, ¿ok? ¿Qué sucede? Las zonas del cerebro, voy a hablar rápidamente de esto y ustedes se encargarán inclusive, porque no quiero profundizar en materia científica, y ustedes se encargarán de buscar estas zonas que voy a mencionar. La primera zona donde se impacta un duelo, ¿ok? Donde se afecta el duelo directamente, es una zona que se llama la corteza cingulada, ¿ok? Anterior. ¿Qué hace esta señora? Esta señora lo que se encarga es de regular las emociones, y ojo con esto que voy a decir, regula las emociones y el dolor social. Se activa muy intensamente en aquellos duelos que son agudos. Duelos agudos puedo mencionar: pérdida de un hijo, pérdida de un familiar, una madre, un padre, pérdida de la pareja, esposo, pérdida de una mascota, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esta? Ella genera esta corteza cingulada, ella genera una situación bien interesante, que ella se conecta con el nervio vago. Cuando esta se activa, se produce algo muy interesante. ¿Y saben qué se produce? La gente comienza a manifestar un dolor físico y siente una opresión en el pecho, ¿okay? Un sufrimiento. Y se siente, o la persona siente, que no puede respirar. Tiene que estar vinculado, y siempre está vinculado, con un ataque de ansiedad. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque en esta zona del cerebro, que es la corteza cingulada anterior, se produce ese choque, ese impacto. Y por eso el duelo inicialmente se presenta como un dolor físico. La segunda parte que se activa se le conoce como la amígdala. La amígdala, no la amígdala que tenemos aquí, sino la amígdala cerebral. Muchas personas la confunden. En la amígdala se produce el estado de alarma del cerebro, ¿ok? Durante un duelo, esta parte del cerebro se coloca en zona, se coloca en hiperactividad, es decir, que está abierta, es decir, que abre los circuitos que se llama sistema simpático y no los apaga. Sistema parasimpático es el sistema en el cual estamos en descanso, estamos en tranquilidad, pero ella, en situación de duelo, se activa y se coloca hiperactiva y deja abierto siempre el sistema simpático, y por eso la persona está en alerta, en hiperventilación. ¿Ok? Esto desencadena en esta zona respuestas, que es lo que acabo de decir: miedo, ansiedad, hipervigilancia, que es esa zozobra, esa alteración que está la persona, ¿ok? Y por supuesto, ella evita a cualquier modo y bloquea a cualquier instante la posibilidad de sueño, inhibiendo que un neurotransmisor llamado melatonina entre en funcionamiento para producir sueño. Luego, tenemos una zona que se llama la zona del hipocampo. La zona del hipocampo es la que responde, y esta parte es bien interesante, en esta zona es donde están los recuerdos, está la memoria, ¿ok? Y la orientación. Y es la que almacena todos aquellos recuerdos vinculados que tuvimos con el ser querido, con el trabajo, con la pérdida que tuvimos, ¿ok?
Y cuando ella se desregula, cuando ella pierde la regulación, que es el hipocampo, ¿qué se produce? La persona comienza a tener una desorientación temporal en espacio y tiempo. No sabe en qué día está, no sabe qué hora es, sabe que es de día o de noche, pero no tiene ni idea, noción del tiempo, no sabe qué día de la semana está. Hay una desorientación temporal. Esto lo conocemos nosotros como una neblina mental. Esta neblina mental está metida dentro de todo lo que repercute el duelo como tal. Entonces, se produce en la persona una confusión entre espacio y tiempo. Luego viene la otra parte del cerebro que se le conoce como corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que está encargada de los pensamientos, las tomas de decisiones, el controlar tus impulsos. Pero hay algo que es interesante. Ella, cuando se está en duelo, ella disminuye su actividad. Es decir, que la persona no tiene control de sus impulsos. Es decir, que la persona disminuye en su totalidad la capacidad de pensar racionalmente y analizar lo que está viviendo. Esta zona se apaga. Luego tenemos, en esta zona, tenemos el otro problema. En esta zona, la persona no logra concentrarse, no tiene atención, no tiene formas en la cual volver el aquí y el ahora. Por eso hay una desorientación. Luego tenemos la otra parte del cerebro que se llama el núcleo accumbens. Es la parte central del sistema que trabaja con lo que nosotros llamamos placer, recompensa. ¿Ok? Este sistema de recompensa tiene una situación bien interesante. Y es porque en esta zona, que es el núcleo accumbens, perdemos, escuche bien esto, perdemos la capacidad de motivación. ¿Por qué? Porque está ausente lo que nos motivaba. Si era un trabajo, estamos desmotivados. Esto se presenta en el núcleo accumbens. Si es la persona que está ausente, la mascota o hayamos podido perder. ¿Okay? Entonces, todo este proceso que se produce en el núcleo accumbens, que es una de las zonas de recompensa, se apaga. Entonces hay un estado en esta zona de búsqueda, pero como, ¿qué vamos a buscar? Dice el cerebro, si no hay nada, ya no hay nadie, lo que tenía no lo tengo, a quien tenía ya no está, lo que quería tener no existe, entonces se produce una búsqueda compulsiva de un vacío constantemente en esta zona. En este proceso se produce lo que se le conoce como el síndrome de abstinencia, ¿ok? Que está provocado, y este síndrome de abstinencia está provocado por un trastorno que se llama anedonia. ¿Qué es la anedonia como tal? Es esa sensación de no sentir placer por lo que se hace o por lo que se hacía. Ya nada me motiva, ya nada me genera placer en hacer las cosas. ¿Por qué? Porque aquí entra la otra parte del cerebro, una zona que se llama la ínsula. Esta zona es la que integra aquí el dolor, ¿ok? Entonces, ese dolor emocional, con las sensaciones que ella conecta, sensaciones con la zona visceral, ¿ok? Entonces, provoca esa conocida sensación física de vacío estomacal, siento un vacío, algo en el estómago, ¿ok? Eh, pero tiene que estar conectado, ya se conecta con un nervio, uno de los nervios, el décimo par craneal, que se llama el nervio vago, y produce toda esa sensación. A todas estas comienza la química neuronal, y esa química neuronal comienza a través de ciertas hormonas que se involucran en este proceso. ¿Cuáles son esas hormonas que se involucran en este proceso de neurotransmisores? Están primero que nada, por todo lo que se está haciendo, lo que acabo de hablar ahorita en cada una de estas zonas, comienza un proceso que desbalance químico neuronal. Entonces, aquí se explica el duelo químicamente, neurológicamente, cerebralmente, a un estado que comienza con un proceso de desintoxicación y se produce lo que se conoce como una depresión transitoria. La causa, el primero, es el cortisol y la adrenalina que comienzan a aumentarse, ¿ok? El eje hipotálamo, hipófisis adrenal, se pone hiperactivo. Pero más allá de todo eso, comienzan a romperse todos los enlaces que tienen que ver
con neurotransmisores como es la motivación, el placer, la dopamina, la oxitocina, todo eso comienza a disminuir. Entonces la serotonina comienza a disminuir y su descenso afecta directamente, pero muy directamente, al estado de ánimo de la persona. Y por eso se deprime, porque este neurotransmisor está en carencia, ¿ok? No lo tiene. Hemos hecho pruebas con personas que relativamente están en un proceso depresivo por un luto, un duelo, y se les da serotonina y ha mejorado su condición emocional. Entonces, una de las causas principales que se ha demostrado neurológicamente de los profundos sentimientos de tristeza, irritabilidad, llanto incontrolable, tiene mucho que ver con la serotonina. Pero a eso le incorporamos el otro neurotransmisor que se llama oxitocina. ¿Ok? La oxitocina, cuando ella se desregula, conocida como la hormona del amor, interrumpe su flujo y amplifica el anhelo físico y la urgencia neuroquímica de reconectarme con lo perdido, con la persona que se me fue, con el objeto que no tengo, con el trabajo que no tengo, con la relación que ya no conecto o no se conecta. En fin, con el duelo en sí por el cual estoy viviendo. Entonces, a pesar de todo este desgaste bioquímico, y esto es lo más maravilloso que existe, que a mí me encanta, hay alternativas para salir del duelo neurológicamente a través de un sistema que implementa el cerebro que se llama neuroplasticidad. Es esa capacidad de volver a crear nuevas conexiones a través de un proceso que se llama neurogénesis. Entonces el cerebro se recupera, el cerebro relativamente comienza a restablecer todo. Y aquí se estabiliza la química cerebral, paulatinamente. Pero no obstante, para que todo esto suceda, debemos conocer y debemos saber, que creo que es la parte que nos ocupa ahorita totalmente a nosotros, lo que dije al principio. Fíjense lo siguiente. Para todos los seres humanos, todavía estamos en investigación si para algunos animales, como el delfín, el caballo y otros más que ahorita no me llega, pero está en estudio, las etapas del duelo. Aquí las etapas del duelo no son lineales. Y cuando digo no son lineales, cada quien lo vive individualizadamente. Es como una huella dactilar, cada quien lo va a vivir de diferentes maneras. El problema de estas etapas es que muchas de las personas se nos quedan pegados aquí. Mucha de la gran mayoría de las personas no lo terminan de cerrar y pueden pasar años, pero años, y todavía están pegados allí. La doctora Elizabeth Kubler-Ross es psiquiatra. Ella fue la primera que identificó los, las las 7 etapas del duelo. Ella hablaba de una etapa, básicamente ella hablaba de una etapa de negación, hablaba de una etapa de ira, hablaba de una etapa de negociación y hablaba de una etapa de aceptación. Hoy en día, a través de la psicología clínica y otras disciplinas mentales, hemos trabajado o trabajamos con 7. Yo trabajo con 7 etapas del duelo. Las voy a identificar ahorita para que ustedes vayan entendiendo. La primera etapa para mí es la etapa del shock, ¿okay? Es la etapa donde se produce el impacto, la noticia, la información, lo que en ese momento nos están indicando que está pasando en nuestra vida. Ahí quedamos. Esa es la primera etapa, la etapa del shock. Muchas personas pasan rápidamente la etapa de shock. Ya me sucedió, ya pasó, ok. Viene la segunda etapa, la etapa de negación. Esta etapa se caracteriza particularmente en gran mayoría de todos los seres humanos como un mecanismo de defensa en la cual, ¿qué decimos o qué pensamos? ¿Ok? Que no lo creemos. No lo creemos lo que está pasando. No, esto no me puede estar pasando. Y el impacto emocional aquí es el que va a marcar si nos quedamos en el dolor, lo transitamos o nos quedamos en el sufrimiento por muchos años de nuestra vida. Porque en esta etapa de negación es la etapa más complicada del duelo. Porque esta es la etapa donde el mecanismo de defensa se desarrolla, se exacerba y como la palabra lo dice, negación, me niego rotundamente a que eso me esté pasando. ¿Ok? Y si eso me niego rotundamente que me esté pasando, mi cerebro no lo asimila nunca y todos estos zonas del cerebro que expliqué y todos estos neurotransmisores están en un total desorden químico neurológico con la cual no me permite conectarme con mi realidad.
Luego a esta etapa le seguimos la etapa sencillamente que yo llamo la etapa frustrativa. La doctora Elizabeth le llamaba la etapa de la ira. Es una etapa en la que tengo mucha rabia por lo que está pasando. Es una etapa donde desarrollo impotencia. Es la etapa donde estoy molesta con Dios o con la creencia en la cual yo tengo. Es la etapa donde cuestiono a todo el mundo. Es la etapa donde me molesto con todo el mundo. Es la etapa donde digo, esto no me puede pasar a mí, no por negación, sino es que yo soy buena persona, tal cosa, lo otro, en fin. Esta es una etapa muy fuerte en el ser humano. Sin embargo, no es tan crucial. Muchas personas pasan esto con mucha rapidez. La etapa de la negociación. Esta etapa de la negociación no es como la gente piensa que en esta etapa negociamos, no. Es una etapa donde, fíjense, sucede algo, yo diría, bien interesante, porque es la etapa donde empezamos a generar, y es la parte que más preocupa en el duelo, donde se genera la culpa. ¿Por qué negociación? Porque en esta etapa es donde empezamos a justificar, o donde la persona empieza a justificar y dice, pero si no se hubiese muerto, si fue una persona que falleció, que perdimos, posiblemente yo pude haber hecho más. ¿O por qué no hice tal cosa por aquella persona? ¿Por qué Dios no le dio más oportunidades? ¿Por qué el médico no trabajó esta parte y aquella parte? ¿Por qué él nunca me dijo o ella nunca me dijo lo que estaba pasando? ¿Por qué mi jefe, si no estaba contento con mi trabajo, no me lo dijo para evitar despedirme y pude haber hecho mi trabajo mejor? No entiendo por qué ese ladrón o esa persona se robó mi celular. ¿Por qué hace todo esto? Y es una etapa que negociamos con nosotros mismos para justificar que no nos debió haber pasado a nosotros. No nos debió haber pasado. Después de esta etapa, viene la etapa donde relativamente la persona cae en un vacío. Es la etapa de depresión. En esta etapa de depresión, es una etapa, como la palabra lo dice, la gente cae en una profunda sumisión de tristeza. Cae en una reflexión con la cual no logra salir y no logra, más que entender o más que comprender, no logra estabilizarse. Luego a esta etapa le sigue la etapa de la reconstrucción. ¿Ok? La etapa de la reconstrucción que busca las nuevas formas, cómo podemos ahora vivir sin el trabajo o con otro trabajo o con otra pareja o ya no sin papá ni sin mamá, pero acepto, reconstruyo, tengo familia y veo que puedo hacer sin mi papá, sin mi mamá, sin mi hermana, sin la persona que se me fue, me compro otro celular, reúno, si me robaron el carro, compro otro vehículo, reúno para otro vehículo, compro una moto, en fin, es una etapa en la cual ya se comienzan a ver las alternativas para yo salir del duelo. Y por último, es la etapa que yo pienso que es vital, que es la etapa de la aceptación y esperanza. Esta es la etapa donde aquí seguramente Candice les va a ahondar mucho, porque aquí es donde se inserta la fe, la convicción de que voy a salir de esto. Aquí es donde se despega el dolor, que va a ser siempre toda la vida por la persona que perdemos, o el sufrimiento de mantenerlo toda la vida y no salir de esto. Va a depender. Esta etapa, como para mí son más importantes, son dentro de las 7 que he mencionado, es la etapa de negación, la etapa de la ira, la etapa de la negociación y, por supuesto, la etapa de la aceptación. Porque en la etapa de la aceptación es donde nace la capacidad de resiliencia del ser humano. Es la etapa donde empezamos a entender los que no entraron al inicio, que Candy hablaba, de realmente qué es la muerte, si es el fallecimiento de un familiar, si es la pérdida de un familiar, si es sencillamente la ruptura de una relación de pareja, si es la pérdida de un vehículo o algo material, en fin. ¿Ok? Pero en esta etapa sucede un fenómeno bien interesante ahorita, actualmente en Venezuela. Actualmente en Venezuela. Dentro de lo que la doctora Elizabeth Cox hablaba, ella solamente hablaba y solamente se refería
a la vivencia y a la estructura de un duelo, de una pérdida. Como me preguntó hace tiempo, hace poco, pues un paciente me decía, ¿y cómo hago yo que perdí a mi mamá, mi papá, mis hijas, mi inmueble, mi carro, mi espacio y casi pierdo la vida yo? Estamos hablando de varios duelos a la vez. Estamos hablando de varios duelos que esta persona debe transitar estos 7 etapas. ¿Cómo haría esta persona como me digo? ¿Cómo hago yo? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde inicio este duelo donde perdí todo eso que perdí? Es difícil decirle a la persona que priorice por cuál duelo debe comenzar. Es complicado decirle a alguien, mira, debes comenzar por el duelo de tu hija, debes comenzar por el duelo de tu esposa, debes comenzar por el duelo de tu inmueble que perdiste, debes comenzar por el duelo sencillamente más difícil de todo, por el duelo tuyo, es decir, por toda la sumatoria de todo lo que perdiste. Por allí es el comienzo. Y la herramienta de comienzo de todo este duelo, cuando son duelos múltiples, que no lo habla la doctora Cox, sino se está dando ese fenómeno ahorita en Venezuela, pues precisamente en estas personas que perdieron todo, es que no saben por dónde comenzar el duelo. También se les puede presentar a ustedes que en un momento determinado de la vida, rupturen con su pareja, pierdan un vehículo, pierdan una casa, pierdan el celular. Entonces se suman varios duelos. Aquí priorizar no tiene mucho sentido porque la priorización te trae confusión. ¿Qué debes hacer? ¿Cuál es el sentimiento que más te ata, donde más sientes que debes trabajar? Es allí donde debes comenzar. Siempre la gente me dice, no, pero es que todos son importantes. Siempre hay uno. Y para eso deben asistir a terapia y deben estar con un terapeuta que les va a decir, mira, no es que los demás no sean importantes, pero lo más importante en este momento es priorizar. Voy a dar un ejemplo. ¿Cómo puede una persona con todos estos duelos juntos comenzar su duelo? Primero que nada, hay que comenzar por la salud de la persona, estabilizar la salud física y emocional para que pueda ir avanzando en cada uno de esos duelos. ¿Cuánto tiempo pueden ustedes echarse en un duelo de esto? Pueden pasar muchos años para que pase de duelo en duelo. ¿Cuál es el problema de muchas de las personas en todo este proceso? Que la gran mayoría, en su totalidad, no todos, pero casi todos, se quedan en el duelo se quedan en la etapa, perdón, si no en negación, se quedan y pasan a la depresión y en la depresión viven sufriendo toda su vida porque están y se quedaron en esa etapa. Jamás pasaron a la etapa de reconstrucción y por supuesto, mucho menos llegaron a la etapa de la aceptación y esperanza. ¿Ok? Entonces, el duelo hay que vivirlo, señores, en su totalidad. ¿En qué tiempo? No, no hay tiempo. ¿En qué vivo primero y qué vivo después? No, no hay linealidad. Cada duelo va a representar en cada persona su manera única de vivirlo. No hay ni existe un protocolo. Mira, viva esto primero y esto después. Todo lo que acabo de mencionar ahorita de estas etapas del duelo pueden ir de diferentes maneras, pero vivirlas todas. Vivirlas todas. Cuando usted no vive un duelo de estas etapas y lo vive a media, usted tiene como resultado en su gran mayoría y en su gran totalidad una patología física. Comienza usted a somatizar, comienza usted a enfermarse. Y lo primero que se enferma en los duelos, ya está demostrado, es el sistema neuroentérico, es decir, todo lo que tiene que ver con estómago, hígado, intestino, vesícula, genitales, porque este señor que está aquí en el centro, que se llama el nervio vago, conecta con todos los demás. Y también usted comienza a tener enfermedades cardiovasculares, problemas pulmonares, precisamente porque en estas zonas que estaba hablando hace rato, tienen una comunicación con cada uno de los procesos que relativamente no conectamos. Y de repente comienzan a surgir patologías estomacales, colon irritable, problemas hepáticos, problemas renales, dificultades en sus relaciones íntimas, comienza a tener sencillamente a veces, en el caso de los hombres, problemas prostáticos, en las mujeres, problemas a nivel de las mamas o a nivel de la zona genital baja, en fin, para usted contar. Son duelos mal vividos. Cuando una persona tiene un proceso de infidelidad es un duelo. Y si no lo vive y si no lo reporta emocionalmente, como decimos,
esta persona se nos enferma. A todo este proceso comenzamos con algo interesante. Ahora vamos a ver los tipos de duelo para que podamos identificarlo. El duelo anticipado. El duelo anticipado es bien interesante porque lo conocemos antes de que nos llegue. Voy a dar varios ejemplos. Un duelo anticipado es cuando sabemos que tenemos un familiar en ciertas condiciones y que se va deteriorando física, emocionalmente, y tenemos de alguna manera cada día, sabemos, conocemos a través de información externa, de información de un médico, de la misma persona, que su vida te va pagando. Y eso nos va creando un acondicionamiento para cuando llegue el momento que nos dicen la persona falleció. No es que no nos va a doler, sí nos duele, pero como ya tenemos la anticipación del dolor, el dolor es menos intenso, el sufrimiento no es tan profundo. Cuando estamos en un trabajo y alguien inmediatamente comienza a decirnos de que tu trabajo no me satisface, no sé, aquello, hay como se dice una predisposición y existe ya en el cerebro un sistema de recompensa donde empieza a avisarnos de que por aquí pudiera suceder algo con nosotros o pudiéramos ya no estar trabajando. O sencillamente, cuando no están satisfechos en algún trabajo o en algún empleo, internamente desearíamos que nos votaran. Y el día que nos votan, qué bueno, ya me salí de esto, qué bueno que ya sucedió, qué bueno que ya. Si están en una relación de pareja, este duelo se genera una situación bien interesante, porque ya hay una preparación de que ya no quiero continuar en esta relación. Y cuando alguno de los dos toma la decisión, el impacto emocional no es doloroso, no es traumático, no deja de doler indudablemente por costumbre, por hábito, pero no deja de doler, pero ya se anticipa. El otro duelo, que es uno de los duelos donde yo digo que es el más delicado de todos los que vamos a hablar ahorita, es el duelo patológico. Este duelo patológico es donde el 60-70% de las personas quedan atrapadas. ¿Por qué? Porque en el duelo patológico es donde se desarrollan las enfermedades. Es aquel duelo que pasa en un dolor profundo a un sufrimiento eterno, perenne y constante. Todo el tiempo lloras, todo el tiempo te deprimes, todo el tiempo estás en carencia, todo el tiempo estás en necesidad de la añoranza. Si es una relación de pareja que te terminaron, añoras a la persona, te duele, comparas y lo peor, nadie va a superar ni nadie te va a sustituir. Si es en el trabajo, era el mejor trabajo que tenía, era lo que yo creí que era lo mejor, no creo que pueda conseguir un trabajo mejor que ese y cualquier trabajo que te llegue lo vas a desestimar. Y obviamente, si fueron tus padres, por supuesto, no es que vas a sustituirlo, pero jamás vas a poder entender por qué se fueron de tu vida y vas a enfermarte. El duelo patológico es el más delicado de todos estos duelos con la cual he estado hablando, que es el anticipado y el duelo patológico, pero es el duelo que es extremo, es un duelo extremo y es un duelo que está clavado ya no en dolor, en sufrimiento constante y perenne. Y es el duelo que destruye a las personas. Luego caemos al duelo inhibido o duelo ausente. El duelo inhibido o el duelo ausente se ha explicado en personas que lo desarrollan como un sistema de defensa, ¿ok? ¿Qué sucede? Se falleció un familiar y entonces estoy tan ocupado que tengo que sacar la partida de función, tengo que llevar esto, tengo que hacer esto. No me da tiempo ni quiero vivir mi dolor. No quiero sentir sufrimiento. Estoy metido y embotado en que tengo que hacer esto, la funeraria, tal. Si es el trabajo, no, me voy a enfocar, tengo que, ya no, el duelo por haber perdido el trabajo, no voy a conseguir otro trabajo, aunque el otro trabajo haya sido bueno, pero hay un detalle. Obviamos el vivirlo, ¿ok? Y el hecho ocurrido lo omitimos como mecanismo de defensa para no sufrir. Eso lo hace el cerebro en algunas personas. ¿Ok? Y cuando esto lo hacen algunas personas, caen en el otro duelo, que se llama duelo retardado. El duelo retardado es esa pausa, ¿ok? Y se inicia en un tiempo atemporal. ¿Qué significa tiempo atemporal? Que de repente estamos viendo una persona y se le salen las lágrimas,
Estamos viendo una persona y de repente comienza a hablar, se le quiebra la voz, no sabe por qué. Es que no se dio el tiempo de vivirlo. Y lo que hizo fue pausarlo. Y al pausarlo, el cerebro no se queda con nada, señoras y señores. El cerebro no guarda esas emociones. Y no sabes por qué, y no sabes cómo, se activa el recuerdo de lo que perdiste. Dice, ¿qué me pasa? ¿Qué es esto? Es que no lo viviste, decidiste retardarlo. Y este duelo retardado te ha llevado a muchas personas desde el punto de vista físico, han desarrollado enfermedades. Inclusive hay estudios actualmente no comprobados, pero sí desarrollados, que ciertos tipos de cáncer se deben a duelos retardados. Por lo menos se ha demostrado que los CA uterinos, los CA de mama, son producto de duelos retardados. Se ha demostrado que ciertos procesos de micosis en la mujer se deben a duelos retardados. Ciertos procesos renales, ¿ok? Cistitis, urocistitis, se deben a duelos retardados. Pero la persona no sabe cómo, no entiende, no lo entiende, pero sabe que relativamente algo le sucedió. Y cuando comienzas a buscar el motivo y la razón por la cual llegaste a donde estás en esa enfermedad, en gran parte no se resuelve en su totalidad, pero mejora la condición del paciente. Mejora la condición paciente. Entonces, los duelos anticipados, los duelos patológicos, los duelos inhibidos o ausentes y los duelos retardados, hay muchos más, pero estos cuatro que estamos tratando hoy son los más usuales y son los más difíciles a veces de que el ser humano pueda trabajarlo. Entonces recordemos algo muy importante. No hay ninguna linealidad ni secuencia cómo debemos asumirlos y vivirlos. Hoy vamos a trabajar en dos tiempos. Esta es mi parte científica. Me pueden escribir por el chat si necesitan regularizar más información al respecto, porque ya después de mí viene nuestra maravillosa Candy a mostrarlo cómo influye, cómo se maneja el duelo en lo que se refiere a la parte espiritual y cómo incide. ¿Okay? Mi parte científica se las expliqué. Ojo, siempre decimos Candy y yo, estos son micropíldoras. ¿Okay? Píldoras que solo sirven para ampliar y buscar información de lo que ustedes necesitan y que ustedes requieran, porque esto es mucho más profundo. Para acompañarlos en un duelo, viene la parte terapéutica. ¿Cómo llego a la parte de negociación? ¿Cómo llego a la parte de depresión y salgo? ¿Cómo comienzo la parte de reconstrucción? ¿Cómo comienzo la parte de aceptación? ¿Y en qué tipo de duelo estoy yo? Si estoy en un duelo que viví anticipado, si estoy en un duelo que viví o vivo patológicamente, si estoy en un duelo inhibido o ausente, o estoy en un duelo retardado. ¿De acuerdo? Hasta aquí mi presentación. Y recuerden, para saber el duelo y conocer tanto los tipos de duelo, es importante identificar el pensamiento, las emociones predominantes para así ayudarles a salir del duelo. ¿De acuerdo? Candy, tu tiempo, tu momento, tu instante, querida amiga. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias Eduardo. Bueno, voy a contabilizar tiempo porque sé que ambos tenemos un compromiso enseguida, entonces no nos da para compartir la parte del duelo desde el enfoque espiritual. Quiero más bien dejarlo porque ya abrimos una hermosa puerta de lo que es el duelo y sus tipos de duelo, hacer una meditación porque ya son las 7:50 de la noche, hora Colombia, y son las 8:50 de la noche, hora Venezuela. Entonces, vamos a disponer nuestro cuerpo, a integrar esta información psicológica, neurológica, de lo que es el duelo, sus tipos y cómo a veces lo afrontamos. Y para el siguiente lunes
Ya sí nos gozamos con mayor tranquilidad el duelo visto desde la espiritualidad y cómo pintamos esa nueva realidad de la transición vida después de la vida. Entonces vamos a buscar un vasito con agua, vamos a disponernos a colocar la columna recta. Yo voy aquí a compartir pantalla para que escuchemos una musiquita. Me ponen pulgares arriba si escuchamos la música. Listo, respiramos profundo. Mientras te acomodas en tu asiento, en la sala de tu casa, en la oficina o en tu habitación, inhala profundo y siente de manera consciente cómo este aire ingresa a tus pulmones. Exhala y siente cómo tu cuerpo libera ese CO2, ese dióxido de carbono. Vuelve e inhala y respira vida. Vuelve y exhala transformación. Eso es el duelo, un ciclo de constante vida y transformación. Cierra los ojitos, con tu cuerpo cómodo, pídele a tus hombros que descansen, a tu abdomen que descanse, a tus piernas, relájense, a las facciones de tu cara, tu cabello, tus brazos, tus rodillas, relájense. Hoy lunes que inició la semana, muchos trabajaron, otros de pronto están descansando. Conecta con la vida después de la vida. Acompañarnos y acompañar una transformación es amor. El duelo es exclusivo del amor, porque amas, porque ese amor se extiende, porque mientras estás transitando alguna situación difícil, tu corazón cambia de frecuencia y a veces eso duele. Tu corazón físico y tu corazón espiritual están creando un puente. Visualiza tu corazón físico y visualiza enfrente de ti tu corazón espiritual. Y ese puente tiene un color, tiene un rayo que brilla, que los une. Sintoniza tu corazón físico al corazón espiritual. Es el amor elevado a la vida después de la vida, una nueva frecuencia y una nueva vibración. Cuando hay vínculo a esa persona que actualmente ya no está físicamente aquí, ese amor trasciende a tu corazón espiritual y allí esa persona que hoy no te acompaña, que ya está en el cielo, o lo que consideramos como la vida después de la vida, esa persona vive eternamente en tu corazón espiritual. Siempre está conectado a ti. Respira profundo. Y hoy, llévate esta frase. El enemigo no es la muerte. El enemigo es el miedo.
el miedo de creer que nuestra alma es mortal y finita. Somos almas y somos seres de luz que vivimos en amor y para el amor, en luz y para la luz. Somos eternos. Respira profundo y recibe, permítete recibir ese recuerdo maravilloso de esa persona que físicamente no está. Permítete sentir un recuerdo con lágrimas. Es un amor elevado hacia tu corazón espiritual. Respira profundo. Agradece ese puente entre tu corazón físico y tu corazón espiritual. Agradece que siempre están allí los seres de amor que hoy físicamente no están con nosotros. Respira profundo. Dale las gracias por la enseñanza en vida y dale las gracias por el recuerdo de amor y su proceso de transformación a una nueva vida, a un nuevo plano. Hoy tú estás aquí y ahora. Tu cuerpo está sentado, está escuchando mi voz y está en vida, está viviendo. Hoy honramos a nuestros seres amados viviendo. Y honra cada día y dile: hoy pensé en ti, hoy conversé de ti, te recordé, te amé, elijo vivir y abro mi corazón espiritual para que vivas allí. Respira profundo. Damos las gracias. Tu cuerpo se relaja y regresa a ese espacio donde se encuentra. Mueve lentamente los deditos de las manos y mueve lentamente los deditos de los pies. Poco a poco reincorpora tu columna vertebral moviéndola en forma de zigzag de un lado a otro. Eso es. Respira profundo, traga. Mueve los hombros un poquito hacia adelante. Mueve los hombros lentamente hacia atrás. La cabeza de un lado a otro. Eso es. Mueve la cabeza diciendo sí, sí a la vida. Y cuando sientas, puedes abrir los ojitos y estás aquí y ahora. Buenas noches, ya están aquí y ahora. Gracias, Candy. Gracias, gracias. Maravillosa meditación. Sí, muchísimas, muchísimas gracias. Sé que este tema es tan lindo y tan hermoso que, bueno, ya tocamos esa parte eh, científica, neurológica y psicológica, y sentí que era bonito abrir la primera puerta y armonizar esa primera puerta, digámoslo así. Y ahora vamos a eso, porque ya el tiempo también para todos, para que puedan descansar en sus hogares y respetar pues los tiempos.
puedan estar tranquilos. Y el lunes, nuevamente, frescos como lechugas, nos vemos y terminamos parte 2 del duelo, ya la mirada desde la espiritualidad. Así que qué rico, muchísimas gracias Beatriz, muchísimas gracias Dubraska, Edilma. Si tienen alguna consulta, duda, creo que tenemos 5 minuticos. ¿Está bien, Eduardo? Si Sí, te, sí, te tienes, listo, 5 minuticos para que con se gusto. puedan, algunas personas que quieran consultar algo. Pueden escribirlo o pueden abrir sus micrófonos y alguien puede hacer una pregunta. Tenemos un par de minutos para responder lo que necesitan en base a lo que expliqué y en base a lo que desarrollamos hoy. A ver, bueno, por lo visto, todos entendieron el duelo. Por lo visto, todos han transitado el duelo. Y, Dubraska levantó la mano. sí, por favor, Durasca, adelante. Te escuchamos, Durasca. Sí. No, no escuchamos, Durasca. Me indicaron que levantaste la mano, pero no te escuchamos. Si quieres, escribe, por favor, la pregunta que quieras hacer. Bueno, ¿alguien está hablando? Está Yo, Edilma y Dubraska, cualquiera de las dos que quiera, bien sea, o abrir su micrófono y preguntar o escribirnos en el chat. muchísimas gracias. Doctor Eduardo, ¿qué recomendaciones adicionales podrías darnos con relación al duelo anticipado? Yo particularmente he experimentado duelos anticipados y uno suele como atraparse, como que pasa uno esas etapas de negar como que lo veo que va a pasar, pero como que no, eso es mentira. O sea, y es bastante, a veces es más, bueno, en alguna situación mía de la vida, fue más Ujú. doloroso para mí ese duelo anticipado que el duelo final. Ok, como yo comentaba al principio, señora Dilma, el duelo anticipado se basa sobre algo que ya de alguna manera conocemos que va a suceder, pero obviamente nadie está preparado para cuando suceda el momento. ¿Ok? Aquí hay un detalle bien interesante en los duelos anticipados. Los duelos anticipados tienen una capacidad de generarnos una expectativa. Y la expectativa es cuánto tiempo vamos a hablar de un familiar. Sabemos que va a fallecer, sabemos que está bastante complicado. Las personas que hemos trabajado en las unidades de cuidado intensivo, UCI, y en otros procesos, cuando vemos un familiar, si es nuestro, o vemos el familiar de alguien, nos preguntan cuánto tiempo de vida le quedará a mi familia, a mi familiar, si estamos hablando de una persona, un ser humano. Y lo peor que a veces decirle a un familiar, hablo desde el punto de vista médico, es decir, mira, te quedan 24 horas. Si es una enfermedad, decirle a un paciente, mira, tu cáncer es bastante letal y te quedan 2 meses, un año de vida. Crear esta expectativa en los duelos anticipados es generar un sufrimiento anticipado, pero un dolor constante. ¿Ok? Si estamos hablando de una relación que sabemos que va muy mal camino, que realmente sabemos que tenemos que tomar una decisión o saben que tienen que tomar una decisión porque está enfermando, no tienen paz, no tienen tranquilidad. Y decir, por dar un ejemplo, mañana me levanto y termino esta relación. Puede resultar, puede ser de provecho, pero puede generar mayor sufrimiento. ¿Y por qué? Lo mejor en estos casos de los duelos anticipados es eliminar la expectativa. Suceda cuando tenga que suceder.
termine cuando tenga que terminar y cuando tenga que tomar la decisión ese mismo día. El duelo anticipado tiene un problema bien interesante. Es que la gran mayoría de las personas que viven los duelos anticipados o viven en el futuro o viven en el pasado, pero jamás en el presente. Y la única manera de sobrepasar el duelo anticipado es viviendo el presente. Hoy amaneció vivo, no sé mañana. Hoy estoy en mi trabajo, no sé mañana. Hoy voy a ver cómo planifico esta relación, no sé si mañana la termino, pero debo terminarla en algún momento porque me está haciendo daño. Y así una serie de procesos. La expectativa es lo que mata mayormente los duelos anticipados. Entonces, el que vivas el duelo anticipado, señora Dilma, la llena de expectativa, de incertidumbre, de angustia, pero más allá de todo eso, en una zozobra constante de algo que tiene que ver con que no vive en paz, no está en paz. Y si no está en paz y no vive en paz, usted se me enferma y va a enfermarse y va a desarrollar una patología tarde o temprano. Porque las personas que viven el duelo anticipado están inconscientemente a la espera de que algo va a pasar. Lo que no saben es cuándo. Y ese no saber cuándo es lo que aniquila el estado inconsciente del individuo, al punto de generar un sufrimiento anticipado también y un dolor anticipado que se va agudizando cada día, cada día, cada día y aniquila a la persona. Brevemente, ¿está bien para usted, señora Dilma? Sí, doctor, lo reflexionaré, pero sí he vivido duelo anticipado. Sí. Uf, cuide y maneje mucho sus niveles de expectativa, señora Dilma. ¿Cómo lo está gestionando? Sus niveles de expectativa para lo que tenga que decidir hacer o aceptar. ¿De acuerdo? Con esto no estoy diciendo de que el aceptar que una persona que está a su alrededor, si es un familiar, está muy enfermo, usted debe aceptar la muerte de esto. Sin embargo, no quiero tocar el tema de la muerte porque quiero dejárselo a mi compañera que lo va a desarrollar más espiritualmente. Y desde esa vertiente quizás podamos digerirlo mejor, señora Dilma. Con esto no estoy diciendo de que debemos de alguna manera decir o decirnos que esto no lo voy a sentir, que esto no lo voy a vivir, que esto no quiero vivirlo o que esto no lo voy a volver a vivir. No. La vida del ser humano es de duelo en duelo, pero la manera como vamos a vivir el duelo es lo que va a cambiar nuestro estilo de vida. Si vivimos la vida desde el dolor, vamos a salir adelante, porque no vamos a olvidarlo, nos va a salir una enseñanza. Pero si vivo la vida desde el sufrimiento, siempre, constantemente, voy a estar enfermo de mente, cuerpo y espíritu. Si lo vivo desde el sufrimiento, el duelo. Y esto mata a las personas, aniquila la vida de las personas. Y no viven, más bien malviven. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por el tiempo de ustedes. Por aquí están escribiendo. Si me leen, gracias por el tema, muy interesante. Si pueden ser varias sesiones, excelente, bendiciones. Eso tenemos que preguntárselo a la audiencia, si están de acuerdo, que sean varias sesiones, porque este es un tema muy amplio, muy grande, que para decirlo en una masterclass, como lo hemos hablado Candy y yo, pues no es sencillo. Nada más el tema del duelo anticipado llevaría una sola masterclass. El tema de hablar de lo patológico, una masterclass. El de inhibido y ausente, una masterclass. El de retardado, una masterclass. Y sin hablar de lo que se refiere a las 7 etapas del duelo. Cada etapa del duelo implicaría una masterclass y nos quedaríamos cortos. Lo que es el shock, la negociación, la negación, la ira, la negociación, la depresión, la reconstrucción y por último la etapa de la aceptación. Entonces, válido. Por aquí me ponen, en mi caso sentí ese duelo anticipado en mi ámbito de trabajo y me tardó hasta 3 años esperando hasta que llegó el momento, tomé la decisión de irme y consideré que me fui sin remordimientos y sin sufrimiento en ese momento, más sin embargo me costó tanto tiempo en hacerlo. Hoy en día ya digo que tengo mi tranquilidad y mi paz mental. Excelente, maravilloso. Cuando se encuentra la paz y la tranquilidad por el duelo que vivimos, ya estamos en la etapa de aceptación y esperanza.
¿ok? Y analizamos, ya era mi tiempo, ya era el cierre de mi ciclo, ya tenía que irme, llámese en mi trabajo, llámese en una relación de pareja, hasta vender un vehículo, que nos apegamos a ciertas cosas materiales, a un celular, a una relación de familia, inclusive, porque tenemos familia y hay familias que son nuestra familia, pero no pueden estar al lado de nosotros y eso es un duelo y eso es un ciclo que hay que cerrar. Inclusive, porque no la podemos tener a nuestro lado. Son maravillosas, las amamos, pero quédate allá y yo acá. Pero nos amamos, pero no deja de ser nuestra familia, pero es un duelo que hay que transitar y hay que vivirlo también. En lo que a mí respecta, muchas gracias por su tiempo. Hoy estamos así como un poquito apuraditos, limitados, puesto que tengo compromisos ahorita ya al salir de ustedes, Candy también. Agradecido por permitirnos otra vez llegar los días lunes a cada una de ustedes y dejar esto como una reflexión de algo que es importante. La vida hay que vivirla hoy, no mañana. Hoy, mañana no sabemos. Ayer ya la vivimos, nos queda hoy, ¿ok? Por mi parte, Candy, tú cierras. Feliz noche. Se les quiere. Que tengan una maravillosa y excelente noche. Por En aquí habla también, aceptación Yulmari y habla también, comprensión. perdón, Ah, disculpa. mira, sí, ya tenemos más comentarios. Otro tema de la adicción a lo que sea, pero es parte del duelo. Sí, las adicciones también, lo hablé hace ratito, Sí. Yurmari, de lo que significa inclusive en qué parte del duelo entra las adicciones. También son duelos, Sí. también hay que vivirlos, claro que sí. Bueno, Candy, dispensa, gracias. Muchas gracias. Dubras, que esa pregunta la voy a anotar porque está espectacular para responderla el lunes y complementarla, pero rápidamente no hay una etapa dura, o sea, todo depende de la sensibilidad de la persona, del dolor que está transitando, pero realmente vivir un duelo es un proceso vertiginoso de emociones que a nivel también físico y neuronal es complejo procesar y entender, pero cuando le damos una mirada más espiritual, se acerca el consuelo, se acerca la comprensión y es más fácil digerirlo. Entonces, como tal, no hay una específica parte dura. Es como todo en completo, es un proceso y se transita, se va transitando y el proceso, al comprenderlo, hace que sea más ligero y se comparte el proceso. Entonces, qué rico que el lunes Dubrasca nos puedas acompañar y todas esas preguntas, dudas, inquietudes que algunos las tengan, muy rico que las puedan ir haciendo al grupo para que el lunes de una tengamos esas respuestas maravillosas que necesitan escuchar. Así que bueno, muchísimas gracias. Yurmari, gracias. Javier, muchas gracias por su presencia. Y aquí juntos compartir y crecer en conciencia. Así que tengan una maravillosa noche. Andis Beatriz, Andis Ladera me encuentran en las redes sociales y a Eduardo lo encuentran como. LIC Eduardo Ballester. En Así YouTube, es, me encuentran en TikTok, me encuentran en Instagram y en Twitter. ¿De acuerdo? Gracias por su tiempo así y es. feliz noche. Que tengan bonita noche. Adiós.